Oigan, mis chamacos, ya es miércoles. Muchos de ustedes han de haber estado en el misterio de dónde estará Mauricio Merino, que por qué no lo presentan, qué es lo que está sucediendo. Ya empezaron a llamar por teléfono, ya empezaron a quejarse, ya la cabina estaba un poco inquieta con eso. ¡Aquí está Mauricio Merino! ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, Broso, ¿cómo estás? Muy bien, ¿te toca tráfico, te toca lluvia? Pero se puso mal la ciudad, ¿no? Está mal la ciudad. Sí. Bueno, no sé si ya se haya despejado un poco, pero hubo una enorme cantidad de encharcamientos. Sí. Más, ¿Y de dónde vienes tú? Estuvo lloviendo toda la noche. Sí. La entrada a clases también es la hora. Sí, También. también. No, pero la lluvia fue lo que puso la ciudad hecho un desastre. Seguramente mucha la gente la estará padeciendo todavía. Algún día tenemos que hablar del nuevo reglamento de tránsito del DF, por cierto. Es un tema que me gustaría proponerte, pero no el día de hoy. Pero todos lo dejamos como pendiente. Si Sí estás te de preocupa. acuerdo. Me angustia mucho bueno. porque me parece que es una pieza maestra de la mala administración pública, Wow. de la mala regulación y de todos los incentivos para la corrupción. Es una joya académica, digamos, el nuevo reglamento de tránsito del Pues en Distrito cuanto Federal. tú dispongas, Sí, desde luego que hablamos de ese tema Muchas para ver gracias. hasta dónde puede llegar la perversión. Sí, ese sí Y es la fantástico. Y los incentivos para que se corrompa más de lo que ya está corrompido el sistema Impresionante. de regulación del tránsito de la Ciudad de México. ¿Y hoy con qué nos sorprendes? Pues fíjate que hace poco, relativamente poco, en agosto, 7 de agosto del 2015, menos de un mes, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, el IETD, que ahora preside Ricardo Becerra, pero en el que han estado de manera sistemática personajes muy queridos, muy respetados de la vida pública mexicana. José Woldenberg es seguramente uno de los nombres más recordados, Rolando Cordera, Luis Emilio Jiménez Cacho, en fin. La lista de integrantes del YTD es muy larga y es una organización que ha estado aquí presente, digamos, desde que la transición era un proyecto y se mantiene vigente. Bueno, el YTD, con la coordinación de Becerra, publicó este documentito, este librito, no me gusta decirle así, es que es breve, pero está muy bien hecho, con un título dramático. Sí. Ay, sí, Retrato de un país desfigurado, le pusieron. Y quizá hay un cierto exceso lírico en el título, Retrato de un país desfigurado, pero no es un exceso que falta a la verdad. Este documento, Broso, está presentado a partir del trabajo que se ha venido ya discutiendo mucho también en esta mesa del INEGI y del Coneval, entre otros datos oficiales y de los que ya nos hemos ocupado aquí repetidamente. Es decir, los datos de la pobreza y de la desigualdad reiteradas, sistemáticas que hay en México. Nada que no hayamos ya comentado. Cito, los datos son bien conocidos, dicen apenas en la primera página. Cada día se agregaron 2.470 personas al mundo de la pobreza en los primeros 2 años de este sexenio. Lo traje además porque hoy se lee el informe. Claro. Entonces, pues vale la pena traer cosas como estas para poco hacer el contrapeso, poner en Paliar el lo que espejo, viene. pues poner en el espejo lo que seguramente se dirá. Sí. Dice el documento, 2 millones de pobres adicionales en los primeros 2 años del sexenio, siempre datos oficiales. Repito, 2 millones de pobres adicionales a cambio de 87,000 pobres extremos menos. Lo que el gobierno ha venido subrayando es que en efecto ha disminuido muy poco, pero ha disminuido la pobreza extrema, pero a cambio 2 millones de personas se han sumado a la pobreza en el transcurso de los primeros 2 años. 87,000 menos extremos, más 2 millones de pobres. de pobres. Sí, así es exactamente la cosa. Ya sabemos, hay aquí una frase que me parece interesante. Hace 23 años, 53.1% del total de la población tenía ingresos por debajo de la línea de bienestar. Hace 23 años. 3 años. En el año 2014, la proporción sigue igual.
53.2%. Este es un país, dice este documento, que no llega a la quincena. Me parece una gran frase. Es un país que no llega a la quincena, que no alcanza a cubrir sus necesidades al final de la jornada. Y es verdad. Si se explica la situación, sigo en la cita, de los que ganan un salario mínimo, el 58% están en pobreza, trabajando, y el 12% en pobreza extrema. Y si tomamos a los que perciben 2 salarios mínimos, el 42.3% está en pobreza moderada y el 4% en pobreza extrema. Estamos, me parece que muy claros en el diagnóstico, no es necesario insistir mucho más. ¿Qué es lo que este documento, además de estos datos ya conocidos, aporta, Broso? Aporta 3 ideas que a mí me gustaría poner muy subrayadamente. Proponen una agenda de justicia, dice este documento. Y en realidad lo que están haciendo es poner sobre la mesa un hecho contundente, que es que por lo menos durante 2 décadas o más, la política económica del país ha estado controlando, por así decir, a la política social o a lo que se llama política social, a tal punto que durante estas 2 décadas o más, quiero insistir en el o más porque hay otras fuentes que nos revelan que esto puede haber durado todavía más de 2 décadas, nos están poniendo sobre la mesa que esa política económica no puede seguir siendo la misma, porque mientras siga siendo la misma, que es lo que seguramente escucharemos hoy en el informe de gobierno, la reiteración de la misma política económica, pues estos datos van a seguir reproduciéndose en los próximos años. No es una voz de alarma, no es una proclama, es un dato, es un estudio sobre la base de evidencia empírica que nos dice que con esta política económica que estamos siguiendo, la pobreza va a continuar. Tampoco es un asunto de buena voluntad o de mala voluntad. Estos son datos, son modelos económicos y son resultados que no admiten una deliberación de caprichos, de discurso político. Admiten estudios académicos, admiten revelación de modelos y conclusiones. Esto es lo que está poniendo en la mesa el IETD, datos y evidencia de que el modelo que tenemos hoy no nos va a sacar de la desigualdad. No es posible que nos saque de la desigualdad si seguimos reproduciendo exactamente el mismo modelo. Esto me parece sumamente relevante, Broso. Y fíjate que, desde luego, podríamos llamarle este cuadernillo que basta este cuadernillo. Está tan diagnosticado todo que aquí nada más nos recuerdan 2 o 3 o 4 datos que son nuestra referencia del mapa. Así es. E inmediatamente la propuesta. Sí. Y podría ser un cuadernillo de estos para cada propuesta con los datos necesarios que están diagnosticados para decir otra propuesta, a partir, de la pobreza, a partir del modelo económico, a partir de la procuración de justicia, a partir de todos los problemas que tenemos. Y esta misma semana, hablando del modelo económico, nos estaban mostrando, a propósito del libro de Romeo Flores Caballero, cómo el modelo económico es de esta forma neoliberal desde los 80s. Desde el 82 estamos agarrados de la chichi de los Estados Unidos, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, cumpliendo con un modelo que realmente no podemos cumplir y que ha dejado en las manos de unas cuantas familias el Producto Interno Bruto. Sí, y la distribución de ese Producto Interno Bruto. Así es. Que además de que no crece lo suficiente, estas cuantas familias no han sido capaces de probar que tienen, perdón que lo diga así, ni el compromiso, y lo tengo que decir así, ni las agallas suficientes para convertirse en el verdadero motor de la economía nacional y entonces producir un crecimiento sostenido y sistemático. No lo han conseguido.
pero el Estado tampoco ha conseguido redistribuir lo poco que se obtiene. Sí. De tal manera que lo que tenemos, mira, tengo en mente una metáfora de un autor catalán, se llama Joaquim Brugué, que es eso, una metáfora. Él habla de un pequeño tren, el del desarrollo, en el que hay un vagón destinado a la primera clase, en donde la gente va en ese desarrollo y ve pasar el paisaje. Se vuelve paisaje todo lo que ve. Si lo que está allá afuera es bueno o malo, Es paisaje. es paisaje y pasa rápido. Ellos van adentro del vagón, se están mirando unos a otros, esta es la metáfora, y se disfrutan, por así decir, unos a otros dentro del vagón de primera clase. Me ahorro piezas de la metáfora por el tiempo, pero hay un vagón de la clase media baja, de la clase media que a duras penas le alcanza. Esta que acabamos de cifrar, literalmente, ponerle cifras. La gente que gana 2, 3 salarios mínimos al mes, la mitad de esa gente pues, no le alcanza, no llega a la quincena, y entonces va en un vagón lleno, tan lleno de estos individuos, que se está tratando de mover tanto para permanecer en el vagón del desarrollo, que es muy fácil caerse del vagón. Muy, muy fácil. Casi la mitad de las personas que habitan ese vagón en México, el de la clase media, se cae. Se cae del vagón de la clase media. De tan hacinado que va. Va tan hacinado y es tan complicado dar siquiera un paso a los siguientes vagones que la gente se cae. Los datos, siguiendo la metáfora de Brugué, nos dicen que la mitad sale de ese vagón y cae en la pobreza. Una vez que cae en la pobreza, ya no tiene alternativa, Broso, porque lo único que puede hacer es depender de la ayuda oficial. Y la ayuda oficial está condicionada por razones políticas. Sí. El gasto público, no sé cuántas veces hay que decir esto, es uno de los principales instrumentos de la vida política del país. Reformar la orientación del gasto, reformar el sentido de la inversión pública es la mayor reforma política que requiere el país. La reforma política no es ya un asunto electoral, no es ya un asunto de partidos. La reforma política que este país está pidiendo a gritos y necesita con verdadera urgencia es una reforma de la orientación del gasto, es una reforma de los presupuestos y es una reforma, lo hemos dicho 1000 veces, de la forma en que se vigila la orientación del gasto con rendición de cuentas y para garantizar la honestidad. Esa sí es la verdadera reforma política que necesita el país y que por lo menos la mitad de los mexicanos le urge que suceda para volverse a trepar al vagón del desarrollo, porque ahorita forman parte de ese paisaje que los ricos, los poderosos, pues nomás ven pasar de largo. Ahorita como están las cosas en nuestro país, estamos justamente como en la película de Cuando el destino nos alcance. Dentro de 10 años vamos a empezar a comer Soylent Green. Pues esperemos que no suceda, pero sí está sucediendo, Broso, y esto también hay que decirlo, que una de las muchas consecuencias que tienen estos datos es que muchos jóvenes abandonan el trayecto de su propia hechura y caen en manos del crimen organizado. Sí. Entonces, no nos estamos comiendo en formas de galletas, pero sí nos estamos haciendo mucho daño como sociedad. Y más todavía después del contraste que ayer nos puso sobre la mesa Guatemala. Claro, sí. Claro. Que eso nos deja como una tarea para volver a sacar todos los dientes y enfocar. Por lo pronto, muchas gracias, Broso, Mauricio. Querido, muchas gracias a ti. Qué placer verte. A mí también me da mucho gusto. Gracias. Mauricio Merino con nosotros. 8:13. Corte. ¡Órale!